En este tutorial vamos a hablar de planificación de discos o planificación de acceso a discos. Cuando hablamos de la planificación de acceso a discos, nos estamos refiriendo específicamente a todo el conjunto de técnicas que se aplican para poder optimizar o mejorar el funcionamiento del mismo. Cuando se accede a un disco, se tiene que tener en cuenta que hay un montón de procesos, un montón de pasos necesarios para acceder, y hay un montón de procesos que están accediendo prácticamente en simultáneo. Al sistema operativo le llegan solicitudes de acceso permanentemente. Cada vez que un archivo se abre, llega acceso, cada vez que se lee, llegan solicitudes, y cada vez que se graba también. Por otro lado, cuando se maneja el swap, también llegan solicitudes de acceso a disco, que tienen otras prioridades, por supuesto, pero también requieren el acceso a disco. Entonces, para poder optimizarlo, ya que se trabaja tanto, hacen falta tener en cuenta unas cuantas cosas. En primer lugar, tenemos las características físicas del disco. Cuando hablamos de características físicas del disco, nos estamos refiriendo no solo a las características del disco, sino también a las características del puerto de comunicación. Es decir, si están conectados por un slot IDE, si están conectados por un serial LATA o SCSI. Ese tipo de conexiones también modifican la performance del disco. También se debe tener en cuenta el caché, qué tipo de caché tiene, qué cantidad de caché, y eso modifica el funcionamiento del disco. También modifica el funcionamiento global. Después, hace falta también tener en cuenta la información de los archivos que se están accediendo. Esto es, dependiendo del sistema operativo que tenga, los programas que se estén utilizando, sabemos que el sistema operativo, entre otras cosas, hace estadísticas. Hace estadísticas de qué es lo más usado, qué es lo que se requiere, y en función de esos archivos, qué se va a requerir. Y algunos sistemas pueden predecir lo que se va a estar pidiendo y optimizarlo. Y por último, otra de las cosas que se tiene en cuenta es el algoritmo en sí de planificación de acceso a disco. Dependiendo de la estructura del disco, dependiendo de todo esto, se escoge un algoritmo adecuado para lo que se está haciendo. Y ese algoritmo tiene un papel preponderante en el funcionamiento global del disco. Cuando hablamos de las características técnicas del disco que afectan a la planificación de discos, lo primero que debemos contemplar es la tecnología. Dependiendo de la tecnología que sea el disco, va a requerir una planificación muy distinta. Entre las tecnologías tenemos fundamentalmente los discos rígidos, que se planifican de una manera, los discos ópticos, que se planifican de otra, tienen características distintas, y normalmente los SSD o los pendrive o memorias SD se planifican bastante distinto también, porque en estos dos últimos no tenemos como significativo tanto la performance o el tiempo que requiere el posicionamiento o la ubicación de la lectura, porque al ser discos electrónicos no tenemos movimientos físicos que hacer. En un disco rígido, en un disco óptico, hace falta hacer movimientos mecánicos o físicos para posicionar el cabezal en el punto de lectura, y por otro lado hace falta también girar el disco. En las SD y en los pendrive no pasa esto. En el caso de ser un disco duro, un disco rígido, las especificaciones técnicas que debemos contemplar están dadas principalmente por la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, es el volumen total de almacenamiento que tiene el disco, que esto afecta en cómo se maneja el caché y en cómo se maneja la FAT o la FAT principalmente, porque hay que tener determinados espacios del disco en memoria. En segundo lugar, tenemos la velocidad de rotación. Esto es el tiempo que tarda en posicionarse en un sector determinado. Esto nos va a afectar en el último de los puntos, que es el intercalado de discos también.
Después tenemos el tipo de conexión. Cuando hablamos de tipo de conexión nos estamos refiriendo específicamente a la velocidad de transferencia. Dependiendo del tipo de conexión que tenga el disco, es decir, de cómo se acceda desde la máquina, desde el CPU al disco o viceversa, va a afectar el volumen de transferencia, la tasa de transferencia que tenga. Y esto va a hacer que la planificación sea distinta. Porque si tenemos un determinado tiempo en transferir los datos, tenemos que preverlo ese tiempo dentro de la planificación. Después también es importante el tiempo de posicionamiento, es decir, cuánto se tarda en ubicar el cabezal en el lugar específico. Este tiempo es un tiempo aproximado o estadístico. Dependiendo de a qué distancia estemos, vamos a tardar más o menos. En la planificación de procesos normalmente se tiene en cuenta modificando el algoritmo, que es lo último que vamos a estar viendo. Y por último, cuando nos referimos al intercalado de disco, nos estamos refiriendo a cómo se intercalan los sectores dentro de un disco. En la práctica, cuando nosotros vamos a leer un sector, ese sector se lee físicamente y cuando se terminó de leer físicamente el sector se transfiere a la CPU todo junto. Ese tiempo de transferencia está modificado por todo lo que vimos en la diapositiva anterior, que eran el tiempo de, la tasa de transferencia, el tipo de conexión que tenga y otras características más. Entonces, si nosotros leemos un sector y una vez que terminamos de leer ese sector estamos en condiciones de leer el siguiente, no podemos leerlo porque no nos da el tiempo, hay que transferirlo a la CPU. Y eso hace que cuando querramos leer el segundo sector tengamos que esperar toda una vuelta. Y una vuelta en ocasiones es mucho tiempo. Cuando tenemos un disco que tiene 63 sectores por track, es mucho tiempo. Entonces se optimiza dejando sectores intercalados. Acá podemos ver tres ejemplos. Uno, el primero, en el cual estarían cada sector contiguo, es decir, están ordenados. No se está realizando intercalado de disco. El segundo de los casos, donde tenemos un sector entre medio, es decir, el intercalado se hace 1, dejamos uno en blanco, 2, dejamos otro en blanco, 3 y así sucesivamente, y cuando llegamos al final pasamos a ocupar los sectores en blanco. Entonces la lectura, posiblemente, si tardamos un octavo de vuelta en leer un sector, en el primero de los casos tendríamos que tardar 8 vueltas de disco y en el segundo de los casos con 2 vueltas lo habríamos leído. Si tuviésemos más tiempo podemos llegar a intercalar con 2 sectores, dejando 2 sectores en blanco, 3, 4 o 5, a veces más, dependiendo de la velocidad y dependiendo de la performance de la conexión. Este tipo de procesos los hace automáticamente el formateo cuando se formatea a nivel físico el disco. Cuando se hace un formato completo, se analiza el formateo, analiza el disco y prevé cuánto es el intercalado adecuado para ese disco y para esa computadora. Por eso se sugiere en los discos magnéticos, en los discos rígidos, no en los de estado sólido, formatearlo directamente en la computadora que se va a utilizar, por supuesto. Los sistemas de caché de disco permiten optimizar el funcionamiento o el rendimiento global de un sistema, pero bajo determinadas condiciones ponen en parte en riesgo la integridad de los datos modificados. ¿Cómo es esto? Se basan principalmente en dos funciones básicas: en la lectura adelantada y en la escritura retrasada. La lectura adelantada consiste en, antes de que el proceso le pida el archivo, el sistema operativo lo lee para tenerlo disponible y con eso mejora la performance.
Y la escritura retrasada consiste en que cuando un proceso pide grabar un archivo, el sistema operativo le dice ya está grabado y cuando tiene tiempo lo graba. Y con eso libera al proceso lo antes posible. Entendamos un poquito cómo funciona el caché. El caché consiste en un buffer de memoria en donde se almacena una copia espejo de los archivos físicos. Entonces, cuando nosotros vamos a leer un archivo, pedimos el archivo y el archivo se lee de disco y se graba en ese buffer. Entonces, al proceso después se lo entrega desde ese buffer. Si nosotros vamos a leer un archivo muy grande, el sistema operativo lee todo el archivo y nosotros, como proceso, se lo vamos pidiendo de pedacitos. Cada pedacito que le pedimos, el sistema operativo ya sabe que se lo íbamos a pedir, entonces ya lo leyó. Y cuando se lo pedimos no tenemos que esperar como proceso. Y eso hace que la performance global funcione mejor. Por otro lado, cuando un archivo ya es leído por un proceso, si un segundo proceso lo pide, ya está en el buffer. Esto pasa, por ejemplo, cuando abrimos el Microsoft Word, que la primera vez que lo abrimos, cuando prendemos la computadora, tarda unos segundos, y la segunda vez que lo abrimos, en muy poco tiempo, mucho menos que la primera vez, está abierto. ¿Por qué? Porque todos los archivos necesarios ya fueron abiertos. Y entonces realizó una lectura adelantada. Antes de que la pidamos nosotros, ya está leído. El segundo de las funciones, la segunda de las funciones, es la escritura retrasada. Si nosotros vamos a grabar un archivo que modificamos, la escritura puede que lleve un determinado tiempo. Si nosotros como proceso nos quedamos cruzados de brazos esperando a que termine el sistema operativo nos mantendría bloqueados durante un determinado tiempo. Y ese tiempo a veces es mucho. Entonces, el sistema operativo lo que hace es decirle, ya está grabado, y el proceso entonces se libera tranquilamente. Pero en realidad no fue grabado. Y esto es lo que pone en riesgo la integridad de los archivos. Si nosotros en un pendrive tenemos habilitado la escritura retrasada, cuando lo desenchufamos, si no nos aseguramos de desconectarlo, puede que no esté grabados los datos. Y eso es lo que pondría en riesgo la integridad. En las versiones nuevas, directamente la escritura retrasada se deshabilita en los dispositivos removibles. Y con eso se mantiene un grado de seguridad bastante importante. En los sistemas antiguos, hacía falta ir a deshabilitar el dispositivo para poder desenchufarlo. Y eso es lo que forzaba que la escritura retrasada se grabara completa. Para optimizar el rendimiento global, el sistema operativo debe tratar de reducir por todos los medios las demoras que se producen cuando un proceso quiere acceder a disco. Para esto, el algoritmo que se utilice debe contemplar no solo las solicitudes que están vigentes, o sea, la próxima solicitud o la que esté en curso, sino también todas las que estén en la lista de espera. Normalmente, como dijimos antes, en un sistema operativo tenemos muchos procesos que están accediendo a disco simultáneamente. Y el sistema operativo debe procesar todas estas solicitudes para optimizar el funcionamiento de los procesos, porque cada proceso que esté bloqueado esperando a disco implica que va a estar generando una carga en la máquina paralizando una parte de la funcionalidad. Entonces, el sistema operativo debe contemplar no solo las solicitudes vigentes, sino también las que están a la espera y las que están previstas que se repitan. En función de esto, se desarrolla o se planifica el algoritmo adecuado para un sistema operativo y para una funcionalidad y para una plataforma de hardware específico. No para todos los discos son adecuados todos los sistemas de todos los algoritmos. Entre los algoritmos
tenemos una serie de algoritmos. Vamos a ir repasándolos uno a uno. El primero es FS, First Come, First Server. O sea, el primero en llegar, el primero en ser servido. Esta es la forma más sencilla de planificar un disco. En este caso, la planificación se realiza por orden estricto de llegada. Este algoritmo no tiene complejidades de planificación, es decir, es sencillamente una cola en donde cada solicitud que llega se procesa y no se lee la siguiente solicitud hasta que no se terminó de procesar la anterior. Este algoritmo es justo para los procesos, es decir, no tiene favoritismos, y es el que normalmente se utiliza cuando prácticamente no hay acceso a disco. Cuando las solicitudes de acceso a disco son muy bajas, porque no se utiliza tanto, es un algoritmo adecuado. Lo que pasa que en la práctica termina siendo ineficiente si hay mucho acceso a disco. Algoritmo SSTF, Shortest Seek Time First. Es un algoritmo razonable que tiene su sentido común, que se basa en procesar las solicitudes que están más cercanas al cabezal. Como estamos hablando en un disco, el tiempo de posicionamiento del cabezal suele ser el más significativo. Entonces, lo que se hace es, si estamos en una posición, leemos todo lo de esa posición. Y recién ahí nos desplazamos. ¿Y hacia dónde nos desplazamos? Hacia el que esté más cerca. Lo que pasa que esto puede llegar a traer que si hay varias búsquedas sobre una punta del disco y una sola sobre la otra, que la búsqueda que está en la otra punta del disco quede rezagada y no se le presta atención hasta que haya tiempo ocioso. Pero bueno, es una optimización y un paso a mejorar un algoritmo mejorado. Algoritmo scan o rastreo. Consiste básicamente en que la cabeza de lectura-escritura comienza en un extremo del disco y se va desplazando hasta el otro extremo. En su paso va sirviendo todas las solicitudes que haya a su paso. Entonces, si un pedido llega justo antes que el cabezal se posicione encima de ese track, lo sirve enseguida. Y si llega un instante después, va a tener que esperar a la próxima pasada. Este tipo de rastreo termina siendo bastante óptimo para el rendimiento global, pero es bastante inestable de predecir. Los procesos no pueden predecir con precisión cuánto tiempo van a tardar en la lectura o en la escritura del disco. Criterio de selección del algoritmo adecuado para un sistema operativo. Es importante tener presente que cuando se desarrolla un sistema operativo, en teoría se puede planificar el algoritmo y se puede predecir cuál va a ser el rendimiento bajo determinadas condiciones. Pero el rendimiento real de cualquier algoritmo de planificación depende fundamentalmente del tipo de solicitudes que tenga. Entonces, para un sistema operativo de propósitos generales, es difícil preverlo en función de lo que va a hacer. Si existen pocas solicitudes, todos los algoritmos tienen un buen rendimiento. Y si existen muchas solicitudes, cualquier algoritmo se va a ver en la situación de que le va a costar o va a ser trabado, va a ser demorado para poder servir las solicitudes. Entonces, el equilibrio va a depender en gran medida o
absoluto del tipo de solicitudes que tengan. También tenemos que tener presente que depende el rendimiento de cómo esté planificado el disco, cómo esté, organizado el disco, cómo esté estructurado el sistema de archivos, qué tipo de sistema de archivos tenga y fundamentalmente cómo esté grabado. Porque si nosotros tenemos el disco fragmentado, esto puede generar problemas. Recordamos que la fragmentación es cuando los archivos se graban en partes en distintos lugares del disco. Recordamos que la estructura de disco permite grabar los archivos no de modo contiguo, es decir, que un archivo que ocupa 20 sectores no necesariamente va a ocupar los 20 sectores uno a continuación del otro. Podría estar un sector en cada extremo. Y si nosotros vamos a leer esos 20 sectores y uno está en cada extremo, vamos a tener que ir de una punta a otra del disco para leerlos. Y eso va a ser ineficiente siempre. Por eso es importante mantener el disco desfragmentado y no completo al 100%. Tener un disco al 95% hace que los archivos se fragmenten y lo torna ineficiente. Normalmente se aconseja no superar el 60 o 70% del disco. Tener ese 30% para que haya lugar para mantenerlo ordenado. Y eso mejora mucho el rendimiento global del sistema.